Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel. Comenzamos nuestra aventura en esta ocasión desde las Islas Mágicas, desde Canarias, y nos preparamos para un nuevo viaje hacia los mitos y las leyendas. Un buen grupo de invitados esperan para llevarnos de su mano hacia algunos de los misterios desconocidos de estas tierras. Por ejemplo, los enigmas de la Virgen de Candelaria, los animeros o algunos secretos de los aborígenes de las islas. Habrá también historias de piratas y de esos extraños objetos que, según cuentan, aparecen en estas islas mágicas. Y sobre todo habrá mitos y leyendas de la mano de algunos cuentacuento. Estas son nuestras intenciones de esta noche, en este programa especial que ya comenzamos desde un lugar único. Disfrútalo. Bueno, pues ahí están las intenciones de lo que os hemos preparado y saludar a nuestro primer invitado, Fernando Hernández. Nando, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Contento de tenerte otra vez por aquí, por la isla. Me llamas Sahaña, ¿por qué? ¿Qué es eso de Sahaña? Sahaña en el ámbito nativo es el hermano de la comunidad, es el hermano social. Aña es el hermano de sangre. Y a veces el primero es más importante que el segundo. Sí. Porque el primero te lo buscas tú. Lo eliges tú, ¿verdad? Os pido un aplauso para él, es periodista, escritor. Escribiste un libro que se llama Taucho, la memoria de los antiguos. Y te has dedicado o te dedicas a recopilar un poco algo que se estaba perdiendo en estas islas, ¿no? Desde el tiempo quizá de los castellanos, los llamáis a los de fuera. Sí, los gauripas le decían. ¿Lo qué? Gauripa. Eso es un insulto, ¿eh? No, el término nativo no, la visión que tiene el nativo del castellano, que además nos da una idea también del proceso espiritual en el que estaban inmersos, ¿no? Seguro que se te ocurren muchísimos apelativos para alguien que viene de fuera y se quiere quedar con la tierra, quiere violar a tus mujeres o se quiere quedar con el ganado, ¿no? Sin embargo, Gauripa, que etimológicamente significa hijo de la cólera, es una visión... Hijo de la cólera. Claro, es una visión bastante acertada desde el punto de vista espiritual nativo de la visión que tienen de alguien que está enfermo. No es que seas malo. ¿Que está enfermo? Sí, alguien que está enfermo y evidentemente actúa a través de esos instintos para, en fin, depredar el territorio. Es curioso porque los guanches o los aborígenes de estas islas han sido muy maltratados tanto por la historia como antropológicamente. No se ha considerado el valor, sobre todo el valor espiritual que tenía, y gracias a ti y a otros cuantos que hay por ahí, pero sobre todo a ti que estás ahora con nosotros, se está recuperando y hay un valor tremendo ahí, ¿no? Hay muchísimas veces en el ámbito nativo de Canarias, muchas veces la investigación que se hace del pasado se hace desde los prejuicios,
¿vale? Se hace también desde una visión que arranca desde prácticamente el siglo XIX. Estamos acostumbrados a oír el mito del buen salvaje, ¿no? Aquel tipo que está todo hecho de virtudes y no tiene ningún defecto. Y sin embargo las poblaciones que estaban aquí son seres humanos como tú y como yo, tenían sentimientos, tenían hechos heroicos y también hechos detestables, ¿no? Pero siempre se ha mirado al pasado, el pasado nativo. Afortunadamente, investigaciones de actualidad como de la profesora Rosa Fregel, creo que dije bien el apellido, porque Rosa Fregel, que está haciendo una labor encomiable en el ámbito de los estudios bioantropológicos, ¿no? Y que se está sacando muchísimas cosas a relucir, como por ejemplo, y cito un ejemplo bastante reciente, es de que la tradición oral con la que yo he trabajado durante muchísimos años ha sido denostada siempre por los entes académicos, ¿no? Yo recuerdo de un personaje que decía, que fue presidente además de una institución que está cerca de aquí, que hoy es en día el Museo de la Naturaleza. No te vayas a meter con la gente, ¿vale? No me voy a meter, simplemente voy a decir una frase que decía él, y es que la oralidad, ¿vale? La tradición oral en Canarias en general y en Tenerife en particular solo eran historias de viejos borrachos. De viejos borrachos. Déjalo ahí. ¿Vale? Sí. Vale. Con este señor vamos a hacer un viaje por algunos de los lugares mágicos y algunos de los seres mágicos que hay aquí muy desconocidos. Nos vamos de viaje, empezamos por Candelaria. Existen muchos lugares sagrados en esta isla que hoy visitamos. En el recorrido que deseamos hacer sobre sus mitos y misterios, queremos comenzar por un lugar especial, Candelaria. Busquemos algunos datos ofrecidos por el canal Tecton. Según la tradición, la Virgen se apareció en 1392 a dos aborígenes guanches que pastoreaban su rebaño. Ellos, al llegar a la boca de un barranco, vieron que el ganado no avanzaba. Uno de los pastores avanzó para ver lo que pasaba y vio en lo alto una pequeña imagen de madera de una mujer, como de 1 metro de alto. En la imagen, la señora portaba una vela en la mano izquierda y cargaba a un niño en el brazo derecho, mientras que el pequeño llevaba en sus manos un pajarito de oro. La Virgen de la Candelaria, patrona de Canarias, y se venera en la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife. Son los primeros datos, pero como hoy hablamos de leyendas, escuchemos la que nos narran sobre esta extraña aparición. Al sur de Tenerife, Menesellato de Guimar, año 1390. Dos pastores del Licey Alcaimo iban cuidando sus cabras por la desembocadura del barranco de Chihuahua. Uno de ellos se fijó en una imagen femenina con un niño en brazos que destacaba sobre la arena de la cercana playa. Él le hizo señas de que se fuese de allí para que no asustara a las cabras, pero vio que no se movía y decidió acercársele. La perfección de los rasgos de la estatua, unida a los extraños ropajes, le hizo pensar que era una aparición que entrañaba peligro para su ganado, y su instinto le llevó a coger una piedra del suelo e intentar arrojarla contra la intrusa. Su brazo se quedó en alto, paralizado, sin que sus dedos agarrotados pudieran soltar la piedra. Su compañero supuso que algo extraño estaba sucediendo, y tomando una piedra afilada, intentó cortar un dedo de la imagen para ver si era de madera o bien estaba hecha de materia viva. Curiosamente, cada vez que lo intentaba, se le resbalaba la piedra y eran sus propios dedos los que resultaban dañados, de modo que tuvo que desistir de su empeño. Solamente les quedaba una alternativa: marcharse. Ambos se retiraron del lugar para ir a contarle al Mensei esta extraña y extraordinaria aparición. La leyenda de la Virgen de Candelaria,
Una apasionante historia que hoy deseamos daros a conocer. He visto, Nando, que escuchabas así con mucha atención la leyenda. ¿Tiene que ver con lo que hay? Evidentemente, Abreu Galindo, que en su obra nos cuenta la historia, lo que aconteció, ¿no? Preguntando ya casi 70 años después de la conquista, ¿no? a los guanches viejos de la zona de Candelaria, de Güímar, evidentemente pudo recopilar y además utilizó también el recurso literario de un poco adornar la historia, como por ejemplo la de que el nativo se corta, ¿no? Cuando va a tirar la piedra y en fin. Bien, es verdad que mucho de lo que acontece en esta historia hay que retrotraernos a las creencias nativas, ¿vale? Y en este caso, en el ámbito de la mujer. La mujer social, es decir, con edad para estar dentro de la sociedad, se llamaban chamatos, ¿vale? ¿Chamatos? Chamatos es el nombre que recibía la mujer en la cultura nativa, que además también es el nombre que se daba a una deidad que figuraba en todas las fuentes, ¿vale? Por aquello de los cultos a la fertilidad. ¿Qué pasa? Que quien colocó, porque aquí no estamos hablando, bueno, Abreu Galindo se cree el cuento que unos angelitos y pusieron ahí la imagen, en fin. Pero quien colocó la imagen en aquella playa, ¿vale? Estaba haciéndolo deliberadamente con el conocimiento de los cultos nativos. Es decir... Explícame eso, sí. El lugar donde aparece, estoy seguro que muchísimos de nuestros oyentes y las personas que nos acompañan habrán estado en la Playa del Socorro millones de veces. Playa del Socorro, que antiguamente en época nativa se llamaba Chivisaya, ¿vale? Seguro que han estado en Chivisaya muchísimas veces y se habrán fijado que hay un pozo en el medio de la playa, ¿vale? Es un pozo de agua, ¿vale? Ese pozo de agua, que además servía en estos cultos a la fertilidad que hablábamos, Chivisaya etimológicamente significa ruego, ¿vale? Rogativa, es decir, es un lugar de culto donde se iba a pedir, pues, desde el agua, que no hubiera malas cosechas, alejar la enfermedad, que era el motivo principal, y el miedo que había en las comunidades nativas, no el mal entendido como el que entiende el catolicismo. Evidentemente, quien coloca aquella imagen, que eso daría por otro programa, ¿verdad? Quien coloca la imagen allí conoce la particularidad del terreno donde está poniendo la imagen y sabe perfectamente qué es lo que va a pasar cuando, en este caso, los pastores se encuentren con ella. Habrán escuchado que dice que en un momento dado el pastor le hace señas, le silba para que se aparte. Eso era una costumbre en época nativa, cuando tú te tropezabas con una mujer en un camino, ¿vale? Si ella no te dirigía la palabra, tú no le podías hablar. Entonces, lo que se hacía es decirle que se apartara porque tú ibas con el ganado, ¿vale? Una vez que ellos van a dar parte, hablando de esa literatura, que aquel se corta con la mano y tal, que yo creo que eso es más bien porque a nadie no se le ocurre de ver una figura femenina con un niño, no hubiera arrojado una piedra, seguro además. Pero bueno, salvando ese adorno, ellos van y dan parte al mensei, ¿vale? Al jefe del menseyato, y estos cuando regresan toman conciencia, es decir, al ver la imagen, las características que tiene, ¿no? Que después hablaremos un poco de la fisionomía que tiene esa imagen, ellos identifican que aquella imagen podría ser Chajiraji. Pero ojo, Chajiraji es una lengua nativa, ¿vale? Que significa la que sostiene, la madre del que sostiene al creador del mundo, pero es una palabra nativa, no, a ver si me entiendo, no de la cultura nativa. Es decir, ya en esa época había comunidades franciscanas que estaban adoctrinando, sobre todo en el Valle de Güímar. Muchísimos de nosotros aquí conocerán el monte del Fraile en Arafo, y el monte del Fraile es porque había una comunidad desde mucho antes de que llegaran los castellanos, adoctrinando con conocimiento de la palabra y de las creencias nativas, adaptándolas al credo católico. Te pido si puedes que seas más
sintético, tenemos muchas cosas que quiero que nos cuentes. Vale, está bien. Es decir, que esa representación de la Virgen ya aludía a otra... Claro. Otra figura que tenían los aborígenes. Sí, porque es por eso digo que el conocimiento que las personas cuando traen esta imagen a la isla y la depositan, ¿vale? En un claro ejemplo, intención de evangelización, es decir, de lo que vendría después, aunque hay otros investigadores que dicen que esta imagen está puesta por otra cosa, es decir, es para que los nativos la encuentren y efectivamente la guarden, ¿sabes? Sí. Porque hay investigadores que piensan que puede tener una corriente que entronca con los templarios por ciertas características que tiene. Y el encontrarse en la playa con un niño en brazos, evidentemente a ellos automáticamente, con ese conocimiento que te decía, esa evangelización que había de antes, lo que les dice es que está hablando de la madre. ¿Por qué? Porque la creencia nativa, las deidades, como el sol Mahek, no era masculino, era femenino. Es la madre la que nos da el calor, la que siembra la simiente. Evidentemente, después de la conquista, esa adoctrinación se masculiniza, ¿vale? Y el sol pasa a ser masculino. Pero en época nativa, el sol era femenino. La imagen de la Candelaria, si se fijan o han visto en algunas exposiciones, la talla por detrás justo tiene como los mechones del pelo hacen como una representación del sol, ¿vale? Por eso ellos identifican en que esta es la madre del sustentador del cielo y la tierra. Vale, déjame que te pregunte un montón de cosas. ¿Qué tienen que ver los templarios que los has nombrado con eso? Hay quien dice, yo estuve allí, hicimos una vez un programa también en la playa del Socorro con Sisto Paz, un montón de personas se juntaron allí. Yo era un niño, estaba allí. ¿Sí? Sí, claro. El tiempo pasa para todo. Yo también era un niño. Hay extrañas procesiones de seres vestidos de blanco en esa playa en un momento determinado. ¿Quiénes son, qué eran o qué son? Sí, claro. Abreu Galindo recoge que, por tradición oral, que hay, él dice que hay estrellas, pequeñas procesiones de luminaria que se practican en la playa de... Hombre, imaginemos que en aquella época Chivisaya no era una playa muy concurrida, ¿no? Como puede ser hoy en día. Entonces, desde la lejanía, la gente decía que, ya en época, después de conquistar las islas, decía que veía procesiones de luminarias, ¿no? Por la playa paseándose. Muchísimas personas han querido ver en la talla de la Chasiraji, de la imagen de la Candelaria, han querido ver una representación templaria. ¿Vale? Se piensa que esta imagen, ¿vale? Esta iconografía fue traída aquí después de muchísimos años después de haber desaparecido el temple, pero como una medida de salvaguardar algún tipo de información que tenía miedo que se perdiera, y dónde mejor que en unas islas en el Atlántico donde no se pudiera encontrar. Además de esto, tú seguro que lo conociste muy bien, al maestro Juan Atienza. Vino hace muchísimos años, nosotros éramos muy jóvenes, muy jóvenes, y me acuerdo que fuimos a Deje, ¿vale? Donde tú has estado, has visto la Casa Fuerte. Bien, él es el que nos dice que aquello es una encomienda templaria, es una cocina templaria. Y además hay... en la grafía que tiene, los dibujos que tiene pintado la Casa Fuerte por fuera y en la iglesia de Santa Úrsula de Deje, él dice que se dan las condiciones del temple que no se dan en otra parte del mundo, que él no las había visto juntas, que es el temple oculto representado por la cabeza de Juan Bautista y el temple visible, más espiritual, el otro es más económico, más visual, que es la de Nuestra Señora. ¿Vale? Y las dos se dan en Adeje con la misma circunstancia. Te pido si puedes que sea más sintético. ¿Qué objeto hay ahí que te permite viajar de forma instantánea de un sitio a otro en la Candelaria? ¿Hay algún objeto mágico? Yo creo que el objeto más mágico es la imagen en sí. La imagen, además, que ha sido producto de estudios, ha sido también... ha sido arreglada en tiempos pasados, ha sido llevado al museo para rehabilitarla, porque estuvo bastante deteriorada en esa casa fuerte, además, estuvo durante muchísimos años. Hoy en día, las personas de Adeje que nos estén escuchando saben de lo que digo, saben que tienen una de las imágenes que ahora, después de muchísimos años,
los estudiosos del arte admiten que puede ser una copia fiel y de aquella otra, ¿vale? Aunque también hay otros investigadores que hablan de hasta 3 copias de la Virgen, es decir, hasta 3 imágenes. Lo cierto es que aquella que está en Adeje, hay algo muy significativo, que es a partir de en 1826 hay una riada, ¿vale?, que afecta a toda la isla, y al santuario de la Virgen de Candelaria también. Los marqueses de Adeje, que son los benefactores de este santuario, tienen cueva además hoy en día allí todavía. Resulta que cuando se desata este temporal, los frailes cogen el sagrario, pero no cogen lo más importante del santuario, que es la imagen, ¿verdad? Y la tradición dice que se la lleva, esa riada se la lleva y se pierde. En fin, la actual que hay hoy en la Basílica de Candelaria es una copia, es una que se mandó a encargar para los fieles. Bien, pero es que es curioso porque al año siguiente, el 2 de febrero, los frailes le piden al marqués de Adeje, benefactor, es decir, el que ponía los billetes, le piden por favor que les preste la copia que él tiene en Adeje. ¿Como había 2? No, él había hecho previamente una copia. Hay muchos investigadores que piensan que lo que hizo el marqués de Adeje es dar un cambiazo, hablando en plata. Es decir, hizo una copia, cuando se dio cuenta de que aquello era demasiado, puso la otra allí en el santuario con aquel aluvión agraciado para él, y se llevó la original para allá. Hay muchos que además dicen que aquella puede ser la talla original que apareció en el Socorro. Pero el 2 de febrero, cuando le piden los frailes llevar en procesión a la imagen, que se la preste, porque si no tendrían que sacar un cuadro, el marqués les dice que no. Que no les... Y te me estás yendo por las ramas. ¿Qué objeto extraño tenían para que volase? Vete a ello. ¿Qué objeto tenían para volar, para transportarse? Sí, eso que decía, que posiblemente hubiera en esa imagen un objeto para transportarse de un sitio a otro. Sí, es un rombo que hay a la altura del pecho. Tengo la fotografía, si quieres te la paso un día, y que se hizo a través de una radiografía. ¿Un rombo que hay a la altura del pecho dentro? Sí. ¿Qué es? Unos identifican que puede ser un clavo, cosa que me extraña, y otros identifican que es una piedra que no llegan porque no se sacó además, ¿no?, pero que es verde y que está en la parte del corazón. No sabemos si todavía sigue estando ahí. Ya, o sea que Candelaria, aparte de toda esa intensidad religiosa que tiene desde el punto de vista católico, subyace algo mucho más mágico que sigue estando ahí. Mucho más profundo, y que además Juan Atienza nos lo puso en la palestra hace muchísimos años. A mí me contaron cuando descubrieron esa piedra de la Virgen hace mucho tiempo la historia. Espacio en Blanco, esta tarde, especial desde el TEA aquí en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, con un montón de amigos que han venido a vernos. Vamos a hablaros de ovnis. Hay gente que también representa al mítico Paco Padrón, que estuvo por aquí montando aventuras, historias. Hay que dar gracias a José Gregorio González, que no está esta noche con nosotros, pero nos ayuda a hacer este programa. Y hay muchas cosas todavía que queremos contaros, mitos y leyendas, esa manera que hay de transmitir el saber antes de que se pierda con la televisión y con todas esas historias que nos han montado. Seguimos, Espacio en Blanco especial. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Vayamos ahora a conocer otro enigma de las islas, los animeros. ¿Pero qué son los animeros? Animeros son aquellas personas capaces de contactar con las ánimas de los difuntos. El animero en Canarias era la persona encargada de mediar entre las ánimas, las almas del purgatorio y los vivos. Una especie de fusión entre lo que conocemos como chamán, medium y curandero. Habría que señalar que esta persona estaba muy bien considerada por aquellos años en el archipiélago. Al parecer, esta actividad la desarrollaban especialmente hombres, aunque existen algunos apuntes en los que se hace referencia a que no era exactamente así y que la presencia de mujeres animeras estuvo también muy marcada.
De hecho, existe la posibilidad de que el ritual lo practicara una mujer o un hombre en función del sexo del alma penitente con el que se iba a tratar. Animeros, el nuevo enigma que nos espera esta noche. ¿Habéis oído alguna vez hablar de animeros? Pregunta al público. Tiene que venir este señor para rescatarnos esa creencia. ¿Quiénes eran los animeros? Y te pido que seas breve, que tenemos aquí otro invitado esperando. ¿Culpa tuya? Culpa mía. Sí. Los animeros eran los que se dedicaban, había una creencia que es que el espíritu de los desencarnados podía acoplarse al cuerpo de los vivos y causarle todo tipo de males. Poseerles. Efectivamente. El animero lo que hacía era desarrimar ese ánima, ¿vale?, para que no le causara daño a los vivos. Además, una figura muy importante en las islas, como decía en la introducción Rosa, porque fueron los médicos a los que no tenía acceso la población por falta de recursos, evidentemente, y eran muy venerados. El animero además entronca con ese pasado nativo, porque el samarín, que es el chamán de nuestra cultura, etimológicamente significa el hombre de poder, aquel que tiene la capacidad de interactuar con otras realidades. El animero exactamente cumple las mismas funciones que hacía este samarín. Y además tenía en su corpus de creencias, tenía todo, desde arreglar o curar las afecciones físicas y las afecciones espirituales, ¿no? ¿Era elegido de alguna manera o lo heredaba? ¿Le venía el poder de algún sitio? ¿Lo aprendía? Se podía heredar por familia, pero normalmente decía, la tradición dice, que la madre que escuchara en su vientre llorar al niño, esa persona sería sabio, por tanto, en algún momento desarrollaría sus cualidades, sus percepciones, para convertirse en animero. ¿Eran hombres y mujeres? ¿Hemos visto ahí? Aquí en Tenerife, por ejemplo, se ha constatado que era un oficio de hombres, pero es verdad que muy posiblemente hubieran hombres para tratar la afección espiritual, en este caso de hombres, y mujeres para ello. Aún así, en la isla de Gran Canaria tenemos la referencia, gracias a los investigadores Santiago Casaña y Juan Carlos Saavedra, que han encontrado en la figura de una mujer que se llamaba Cha Zaragoza, una figura como la del animero, es decir, cumplía la misma función, pero en este caso en la isla de Gran Canaria. ¿Y de qué tiempo estamos hablando? Pues el último animero, aquel que hicimos la investigación hace unos años, falleció en Tenerife, falleció en 1953 en Buenavista del Norte, con lo cual, después de ese señor, que nosotros sepamos, no hubo nadie. En la isla de Gran Canaria, esta señora, Cha Zaragoza, prácticamente hasta finales de los años 80. Dime cómo trabajaban, qué hacían. ¿Hacían como exorcismos, como hacen los sacerdotes? Bueno, sabemos qué es lo que utilizaban en su curación, no solo por lo que ha quedado en la oralidad. De hecho, cuando hicimos un reportaje para la televisión hablando de este caso, entrevistamos a la nieta de este señor, Agustina Alegría le decían. Agustina Alegría Majorero le decían. Y curiosamente, en un proceso inquisitorial que hay de 1798, a un señor que practicaba este tipo de curaciones en Icó el Alto, ¿vale?, le llamaban el médico del purgatorio. Él explica ante el Santo Oficio qué es lo que hacía, por eso conocemos cuál era el corpus de sus curaciones. Por ejemplo, cosas tan singulares como para saber si el espíritu que agobiaba al vivo era mujer o hombre, se tenía que tirar en la tierra y revolcarse. ¿Quién se tiraba? El enfermo. Se tiraba en la tierra, se revolcaba y según la figura que quedaba, el animero interpretaba si era un hombre o una mujer. ¿Por qué? Porque el tipo de curación que aplicaría era distinto a si era varón o era hembra. ¿Y qué tipo de curación aplicaban? Con plantas, rezados, utilizaban una cuerda que se llama de San Francisco, que tiene 5 nudos para azotar, para espantar, exorcizar. Y he aquí lo más impresionante que hemos encontrado, no solo en Tenerife, sino en toda España, es que esta señora, cuando lo estamos entrevistando, nos dice que su abuelo utilizaba un medallón para protegerse de los espíritus y hablar con ellos como si tú y yo estamos aquí conversando.
Y es un medallón que además circula en las redes, es un medallón de unos 20 centímetros, que tiene una serie de dibujos, extraños dibujos. Está fabricado en latón, hierro y plomo, ¿vale? Y se lo colocaba en la coronilla el animero antes de empezar a curar. Esto despertó un gran interés, sobre todo en el ámbito de la antropología, en varias universidades de Barcelona y Galicia, porque jamás se había oído hablar de un medallón que sirviera para este menester, ¿no? Ya no queda nadie. Que nosotros sepamos, curaciones como las que hacían los animeros, ya no creo que quede. Y estaban en todas las islas, no solamente... En todas las islas. Démonos cuenta que en una época falleció, el majorero falleció en el año 53, echen para detrás. Imagínense en una época donde la sanidad no era como un día pública, ¿no? Donde tenías que pagarle al médico, y muchísimas veces la gente era gente muy humilde y solo tenía productos de agricultura, que era con lo que se le pagaba a estos animeros, ¿no? Por eso eran muy reverenciados y muy respetados, porque no solo es que funcionara, es que además de curar las afecciones físicas, curaban las más importantes, que eran las espirituales. Espacio en Blanco, esta tarde desde el TEA, hablando de mitos y leyendas. Todavía tenemos cosas que contaros. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. En este momento con Nando Hernández, 3 o 4 minutitos más. Has traído un personaje que tengo aquí atrás, es un pintor, me dices. Bueno, es más que eso. Es un profesional de las bellas artes y además con un cometido muy importante, y es que ha abordado la investigación de la geometría sagrada que tenemos en Canarias, que la hay, pero que por esos prejuicios muchas veces no se habla. Vale, ahora vamos a hablar enseguida con él. El papel de las mujeres en el mundo de los aborígenes, ¿eran tan importantes como en otras culturas o eran seres de segunda o de tercera? Nosotros tenemos que entender que la mujer en la cultura nativa, a pesar de lo que nos hayan contado los cronistas, que en muchos casos fueron milongas en el buen sentido de la palabra, pero que evidentemente evidenciaban el que no tenían un conocimiento de la cultura nativa más allá de cosas que les sorprendían, como por ejemplo ver a unas mujeres con los pechos al aire, y entonces eso eran brujas, es el pecado efectivamente, también, ¿no? Y que en verdad eran mujeres sagradas, eran arimaguadas. Pero en el concepto de la mujer como tal, se borra después la conquista de esa memoria. ¿Por qué? Porque la mujer en la época nativa era la transmisora de la espiritualidad, era la transmisora del conocimiento de las plantas, lo que sana, y en definitiva era la que guardaba la memoria del linaje, de quién era tu abuelo, de quién era tu bisabuelo y quién era tu tatarabuelo. Qué bonito que fuera así, ¿verdad? Efectivamente. Pero llegaron unos cuantos y cambiaron un poco la historia, y ahora hay que recuperar toda esa fuerza que tenía la mujer. Ahora hay que recuperar esa memoria, recuperar esa fuerza y empoderar a la mujer, que como todos sabemos, por lo menos en Canarias, siempre ha sido el pilar en todos los sitios que yo conozco, por lo menos. Pregunto al público, ¿estáis a gusto? ¿Os ha parecido curioso lo que ha contado? Pido un aplauso para él, Nando Hernández, un sahaña. Me enorgullezco y estoy muy honrado de ser tu sahaña. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través ahora uso más el Twitter, Nando Aborac, el Facebook evidentemente, y después en el programa, no sé si podemos hacer publicidad del programa. Por favor. El programa que hacemos en las islas, en la Autonómica, todos los viernes, de 10:30 a 12:30, que se llama Crónicas de San Borondón. Enhorabuena por ese trabajo también para José Gregorio. Gracias por ser, como te digo, tu sahaña. Estamos en contacto y espero que me sigas llevando a esos lugares interesantes. A mí no te la perdiste. Espacio en Blanco, seguimos adelante, nuevos invitados llegan. Como digo, vamos a hablar hoy de ovnis con historias que yo tampoco conocía. Vamos a hablar también de mitos y leyendas y otras muchas sorpresas aquí desde el TEA. Una introducción y os presentamos a nuestro siguiente invitado. Casas encantadas, encuentros en otros mundos, enigmas de la historia. Elige tú el misterio. Vuelve a reencontrarte con lo desconocido, cuando, dónde y como tú quieras.
En rtv.es a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Tenemos en este programa especial a invitados llegados desde diversas islas del archipiélago canario. Nos toca el turno para saludar a Roberto Perdomo, llegado de Lanzarote. Pintor y estudioso de la simbología canaria. Y está esta noche con nosotros para desvelarnos algunos de los símbolos mágicos de estas islas maravillosas. Un placer saludarte, Roberto Perdomo. Os pido otro aplauso para él. Llega desde Lanzarote, ¿no? Yo he visto algunos de los cuadros que tienes por ahí. Increíble. Dicen que eres el heredero de un pintor también muy importante de tu isla. ¿Alguien me ha contado eso? Si te refieres a César Manrique... ¿A César Manrique? No creo. Aunque soy muy admirador de su obra, eso sí. Alguien me ha dicho eso. Sí. Echar un vistacito, si podéis, a alguna de las obras que tiene este señor. Gracias por estar aquí con nosotros. Y cuéntame qué es eso de... Estás estudiando los símbolos mágicos. ¿Los guanches tenían símbolos mágicos? Pues mira, llevo casi 20 años terminando mis estudios en Bellas Artes. Empecé a investigar y a estudiar la geometría de la artesanía textil de aquí, ¿no? Que tenía una particularidad muy curiosa, que era composiciones muy abstractas. Es decir, mientras que otros pues reproducen flores, caballos en sus trajes tradicionales, aquí se hacía unas composiciones muy interesantes, ¿no? Y ahí me llevó por un camino y llegué hasta encontrar ¿cómo te diría? Como un más allá. Es decir, ya no solo es una expresión estética, sino que puede llegar más allá. Y entonces cuando ya se puede un poco trabajar con las diferentes formas geométricas, que viene a ser siendo algo como una especie de arquetipo del inconsciente, ¿no? Ya. Me estás diciendo que cuando los aborígenes dibujaban esa serie de cosas, no eran una cosa al azar, sino que había o hay un... No solamente nuestros indígenas canarios, sino cualquiera puede ver la artesanía y el arte que se hace en cualquier cultura indígena, los indios, hopis, mayas, y encuentras esa característica, ¿no? Composiciones geométricas relativamente sencillas, pero casi todas dentro de la abstracción, ¿no? Cuéntame algún ejemplo. Bueno, el ejemplo quizás que más todo el mundo puede reconocer en Canarias son lo que llaman las pintaderas, ¿no? Que son procedentes de Gran Canaria y que tienen diferentes estilos, ¿no? Desde composiciones circulares, de círculos concéntricos, de estrellas que pueden dar la sensación de símbolo solar, símbolo lunar, te diría hasta incluso geometría que se reproduce fractalmente, que es un concepto que estamos estudiando por relativamente hace poco, ¿no? Ya. Pero ves, cuando dices eso, Roberto, quien hacía eso debía tener una capacidad o una visión muy diferente de lo que primero se ha pensado y mucho más profunda, ¿no? Claro, nos estamos dando cuenta de que nuestros antepasados indígenas no eran brutos que solo andaban con las cabras por ahí, sino que tenían un concepto de la vida muchísimo más complejo, ¿no? Diría casi holístico. Nosotros en nuestra cultura tenemos todo como parcelado, mientras que ellos convivían dentro de una unidad, ¿no? Yeah. Que en el caso geométrico sería como formando parte de un círculo. ¿Y te has dado cuenta que esa serie de símbolos, ¿cómo se llaman? Eyatén. Que esa serie de símbolos servían para proteger el lugar o... Hay dos términos que hacen referencia a la geometría. Uno es la tarja, que viene a ser siendo, siempre se le da la traducción como de escudo, ¿no? Entendemos escudo como ese aparato que ponemos en el antebrazo para defendernos, ¿no? Sí. Pero dentro de ese aparato había un diseño geométrico. Entonces, esos diseños geométricos tenían una combinación que era de protección. Y el eyatén es el contrario, es como el reverso de la moneda, ¿no? Atrae. Mientras que uno protege, otro atrae. ¿Atrae lo bueno? Evidentemente, porque no quieres atraer lo malo. Yeah. Lo importante dentro de lo que yo he estado estudiando es que el que hace el eyatén
tiene que tener algo muy claro en su ser interno, es decir, que sienta, que tenga alineado lo que siente, lo que piense y lo que es importante lo que dice. Ya. Escucha, ¿y quién les enseñó a esa gente esa serie de cosas? ¿De dónde venía ese conocimiento, ese saber? Yo pienso que evidentemente del norte de África. Todos entendemos que la humanidad nace de África. Y hay un ejemplo muy, muy importante, es que si uno estudia la población de los dogones, esa población indígena que está en el norte de Mali, se da cuenta de que tiene las mismas composiciones geométricas que te encuentras, por ejemplo, en la Cueva Pintada de Galda, pero exactamente la misma composición geométrica y los mismos colores. Yeah. Es decir, uno si se pone a investigar llega a decir, bueno, es que hay un origen norteafricano más antiguo, quizá, pues no, tampoco soy arqueólogo ni historiador, que Egipto, que posiblemente sea como el germen, ¿no?, de ese tipo de composiciones que llegan a lo mágico, ¿no? Hablas de los dogones, y los dogones te dice que tenían contacto con gente venida de arriba. ¿Se puede de alguna manera pensar que había un paralelismo también entre los que aquí contaban cosas? Quién sabe, ¿no? Yo pienso que, bueno, y hay un montón de investigadores que tratan esa teoría, ¿no?, de los antiguos astronautas y tal. Para mí lo interesante es el aspecto práctico de la pintura, en el sentido de que yo quiero decir algo aparte de crear una obra bonita, ¿no? Yeah. O quiero atraer algo, o quiero cambiar mi vida. Miguel, hace 2 días yo estaba en mi estudio y ahora estoy aquí. Y yo vivo como súper lejos, ¿no? Vienes de Lanzarote, ¿no? Vengo de Lanzarote, tengo un estudio que es la casa de mis bisabuelos. Y yo siempre digo que vivo como en la periferia de la ultraperiferia, porque si Canarias con un poco la ultraperiferia, yo estoy allá, ¿no? ¿Y si estás aquí será por algo? Una parte de culpa de Nando, pero... De Nando, que está por ahí. ¿Será por algo? Pero sí, en pleno de 2 días estoy aquí. ¿Cómo? Y el jueves estaba trabajando con mis yatenes allá. ¿Cómo podemos, que así para terminar, que nos van a contar un cuento enseguida, construirnos una yatene de esos para que atraigamos cosas buenas? Aparte de ver tus cuadros, que luego nos dices alguna página. Vale. Yo pienso lo que te decía antes, que no es tanto la combinación que tú hagas de los elementos geométricos, del punto, de la línea, del círculo, del triángulo, de los poliedros, del cuadrado, sino la intencionalidad que tú le pongas en eso. Y lo que quieres, tu deseo, ¿no? Tu deseo de qué quieres hacer con eso. Entonces, por lo menos una obra bonita te va a quedar, y después el feedback ese que te viene es el resultado de esa impecabilidad en ese alineamiento, ¿no?, de tus sentimientos con tu pensamiento y con tu palabra. Es curioso porque nos estamos empezando a dar cuenta, igual que hablábamos con Nando, que detrás de esa basílica de la Candelaria hay mucho más. Detrás de lo que sabían o estamos dando a conocer ahora de los aborígenes, había mucho más, ¿verdad? Hay otras realidades que se nos ocultan y que quizá no quieren que conozcamos. Pero te diría más, estamos viviendo como una especie de renacimiento y de reconocimiento de nuestros antepasados. Gracias a vosotros. Y fantástico, ¿no? Intentamos hacer lo que podemos, ¿eh? Pido un aplauso para él. Gracias. Roberto, forma de contacto contigo. ¿Dónde podemos ver esos cuadros que tienes? Mira, tengo mi página de Facebook, que se puede conseguir, se puede localizar con Roberto F Perdomo. Y bueno, tengo un par de vídeos en YouTube con una selección de mi obra que pueden poner Indigenismo Mágico. Indigenismo Mágico. Y ahí pueden encontrar. Dicen que uno de los pintores importantes, como César Manrique, lo tenemos aquí, va a dar muchas sorpresas. Ya me gustaría a mí tener una yateme de esos, ¿vale? Gracias por haber estado en el programa. La valla está ahí, ¿eh? Gracias por estar en el programa. Gracias, Miguel. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con un montón de invitados esta tarde que van a estar llegando hasta el programa. Llega Laura Escuela. Buenas noches, Laura.
Buenas noches. No te voy a dejar que digas casi nada, sino que cuentes los cuentos. Estáis dentro de un certamen, luego Fabio nos va a dar más información. ¿Estáis tratando de transmitir la cultura a través de cuentos? Sí. Estamos en tus manos, cuéntanos un cuento. Me encanta que nos cuentes cuentos. Muy brevemente, una leyenda de la isla del Hierro. Cuentan las crónicas de la isla del Hierro que existió un árbol sagrado, un árbol santo, el árbol del agua, Garoé. Y dicen que no había ni hubo jamás uno igual, que tenía una copa alta y frondosa, y fuera la estación que fuera siempre estaba verde. Todas las mañanas, todos los días, espesas nieblas se levantaban desde el mar y recorrían las laderas de la isla hacia arriba para evaporarse después en el cielo. Pero Garoé, con sus ramas, atrapaba esas nubes y destilaba de ellas toda el agua, y ese agua luego caía como una lluvia permanente bajo su sombra. Y los bimbaches, los aborígenes de la isla del Hierro, recogían toda aquel agua en oquedades que hacían en la tierra, como si aquel agua que caía del árbol fuera una ofrenda de un dios. Y aquella era la única fuente de agua en la isla, y por eso la cuidaban y la adoraban, y por eso el Garoé era todo para ellos. Hasta que un día, como decían antes, llegaron a las islas, a esta isla en concreto, los conquistadores, los castellanos. Y los bimbaches se reunieron en Tagoror. No podían permitir que los castellanos encontraran el árbol, así que decidieron coger toda el agua que pudieran, almacenarla y luego cubrir las copas del árbol y guardar el secreto del árbol mientras los conquistadores estuvieran en la isla, para que nunca lo encontraran y tuvieran que abandonar el Hierro muertos de sed. Y así pasaron días, y los días se hicieron semanas, y los conquistadores en ese tiempo no encontraron agua para beber y empezaron a sufrir penalidades. Pero en todos estos días había una muchacha bimbache, Agarfa, que se había enamorado perdidamente de un soldado andaluz. ¿Y quién quiere ver sufrir a su amado? ¿Quién quiere verle morir? Así que al ver que estaba muriendo de sed, al no soportar sus lágrimas, le enseñó dónde estaba escondido el Garoé. Y eso salvó al castellano, salvó a todos los conquistadores, pero con ello condenó a su propio pueblo. Luego ella murió, castigada por los suyos, y con el descubrimiento del agua en el árbol se fue la libertad y la nobleza del pueblo guanche en la isla del Hierro, ya que así los conquistadores pudieron conseguir su objetivo. Y desde ese momento fueron ellos los que también adoraron a este árbol legendario. Gracias a Laura Escuela, que nos ha contado esta bonita historia. Seguiremos hablando dentro de un ratito. Tengo por aquí a David Suárez. No te voy a dejar hablar, David. Dentro de un momentito quiero que saludes. Buenas noches. Experto en Rosacruces. Más o menos. Hay mucha gente que ha pasado por estas islas y no somos conscientes de ello. Hablamos de templarios, Rosacruces. Hay grupos todavía extraños por ahí funcionando. 30 segundos, que luego hablas en la segunda hora. Canarias es un poco precoz en todo esto de sociedades secretas, y además Espacio en Blanco fue testigo hace muchos años también de ello. Lo fuimos. Espacio en Blanco especial. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3. En cuanto se esté escuchando esta noche el programa a las 2 en las Islas Canarias, todavía tenemos mucho que contaros. Redes sociales abiertas, El Blanco Radio en Facebook, en Twitter y en Instagram. Regresamos luego hablando de ovnis. Hay historias de piratas, de una extraña monja que estaba endemoniada y que hacía cosas curiosas, y de Rosacruces. No os vayáis, todavía tenemos mucho que contaros, y las gracias por seguir todavía aquí en este lugar especial en el TEA compartiendo esta experiencia. Enseguida regresamos.